Informes periciales para solicitantes de asilo de Georgia. Problemas de derechos humanos y represión política en Georgia. Hola colegas, este video es para abogados que representan a solicitantes de asilo de Georgia. Soy Maxim Karitonov, especialista en informes periciales para solicitantes de asilo. Explicaré mi análisis de Georgia, los problemas de derechos humanos y la importancia de los informes en casos de asilo. ¿Qué es un informe pericial? Como saben, un informe pericial es un documento analítico independiente para tribunales y autoridades migratorias. Su objetivo es probar que el solicitante enfrenta amenazas reales en su país y no puede regresar seguro. Este informe respalda la historia del solicitante con datos objetivos y análisis de la situación del país. La relación entre el contexto general y las circunstancias del cliente es clave. El informe pericial confirma la situación del país, incluyendo inestabilidad política, represión y conflictos. Cita fuentes internacionales y locales para fundamentar los riesgos personales del solicitante, demostrando el vínculo entre las condiciones del país y las amenazas individuales. Esto fortalece la evidencia de que el solicitante pertenece a un grupo vulnerable sujeto a investigación. Verifica los hechos citando fuentes confiables como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ONU y otras, siguiendo el estándar OSCOL. En cuanto a mi experiencia, destaco: en los últimos 2 años he elaborado más de 100 informes periciales que ayudaron a solicitantes a obtener asilo. Colaboro con 15 importantes firmas legales de EEU, Reino Unido y la UE. En 2024 recibí reconocimiento por mi labor. Ganador del Expert Witness Awards al mejor experto en inmigración y asilo. Mis informes cumplen las normas del Tribunal Supremo y el Código Procesal Civil. Respondo a bufetes en 1 hora y preparo informes en 1 semana. Ahora, sobre violaciones de derechos humanos en Georgia. Últimamente en Georgia, problemas de derechos, inestabilidad política, presión a oposición, casos falsos, límites a actividad política, amenazas a prensa, corrupción, sistema judicial influenciado por élites, discriminación LGBT, violencia, amenazas y falta de protección policial. Violencia doméstica. Víctimas enfrentan apoyo insuficiente. Libertades civiles limitadas, presión a manifestantes y activistas, conflictos étnicos, problemas de minorías, tensiones regionales, libertad religiosa restringida. El informe detalla todo con fuentes, conclusiones y análisis. Cuando trabajo en informes sobre Georgia, normalmente preparo un informe de conclusiones basado en las instrucciones que recibo de grandes bufetes de abogados de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. El espectro de cuestiones que abordan incluye una descripción del entorno político actual en Georgia, incluyendo la represión a la oposición, cómo tratan las autoridades a los activistas de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, las amenazas a la comunidad LGBT, la situación del acceso a la justicia imparcial, el derecho en un contexto de corrupción, las opciones de reubicación interna, cuán realista o segura es para los solicitantes, qué riesgos enfrentan los representantes de minorías étnicas y religiosas, las amenazas hacia los participantes en protestas de activistas opositores y un amplio conjunto de preguntas sobre violencia de género. ¿Cómo redacto un informe de conclusiones? La redacción de un informe es un trabajo meticuloso que requiere atención detallada en cada etapa. Suele iniciarse adoptando un enfoque metódico. Estudio todos los documentos del solicitante, declaraciones, pruebas de persecución, notas, entrevistas y rechazos. Mi tarea es identificar qué hechos y pruebas reforzar para justificar el riesgo del solicitante. El siguiente paso es investigar la situación en el país de origen. Uso fuentes autorizadas internacionales y locales para recopilar información actualizada sobre lo que ocurre en el país, especialmente respecto a las amenazas al solicitante. Es crucial mostrar cómo la situación del país se relaciona con la historia del solicitante. Luego, preparo un análisis de los riesgos específicos si el solicitante regresa a su país. Mis conclusiones siempre incluyen referencias a fuentes confiables para un informe objetivo y, por supuesto, me aseguro de que todos mis informes cumplan con las normas establecidas.
Están regulados y siguen las pautas del Tribunal Supremo sobre pruebas periciales. Cada informe incluye una declaración de veracidad sobre datos y opiniones profesionales. Mis informes cumplen normas, confirmo la precisión de hechos y conclusiones. Mi pago no depende del resultado, garantizando objetividad en mi trabajo. Si es necesario, testificaré en corte sobre la situación del país del solicitante. ¿Cómo pedir un informe? Para informes periciales, contácteme en info@thehumanrights.com. Legalade cubre el costo para casos con asistencia jurídica estatal. Para consultas privadas, ofrecemos condiciones de pago flexibles. Trabajo con solicitantes de Georgia y países postsoviéticos como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia. El informe pericial es clave para influir en el resultado exitoso del caso. Ayuda a probar la amenaza y aumenta la credibilidad del solicitante ante el tribunal y las autoridades migratorias. Encantado de ayudarte a ti y a tus clientes a lograr justicia. Gracias por tu atención. Hasta pronto.